Más que palabras, más que titulares, muchas reflexiones las que tenemos en este bloque de debate en torno a la quita de la deuda, aunque ahora durante la publicidad decía Javier algo que subrayaba también y compartía algún otro compañero de plató. Decía Javier, esto a la gente le da igual. ¿Tú crees que le dedicamos mucho tiempo a los detalles de una decisión que luego al ciudadano no le importa quién pague la deuda, dónde esté, cómo se apunte? La gente de a pie se queda con el titular. Sí. ¿Me quitan parte de la deuda? ¡Qué bien! No quiero saber más, no me interesa saber más. Lo que he dicho de la hipoteca, ¿no? La portavoz sí, bueno, Pilar Alegría. Es que eso es un ejemplo que no es muy, una desfachatez. No es muy afortunado. Eso un político no lo puede hacer, en este caso una política, ¿no? Pero bueno, yo creo que a la gente estas cuestiones o se las damos muy comidas y mascadas para que puedan saber cuál es la realidad, o si no le da igual. Porque si me quitan a mí a mi comunidad de pagar 440 millones de euros, creo que le van a quitar 42, 42 a La Rioja, pues bueno, ahora sale el presidente diciendo, bueno, un poquito más, quíteme usted un poquito más. Bueno, pues de eso hablamos, de estas cosas que la gente puede comprender, porque si se lo complicamos, se olvidan. Está José María Esteban ya con la escopeta cargada de datos, pero hay que darle paso primero, si te parece, al economista, al profesor. La sabiduría está a Pablo, en la economía. Para que nos enmarque como corresponde este debate. Venga. Bueno, a ver, voy a tratar de sintetizar y de ser pedagogo. Venga, vamos. A ver, todo esto, ¿por qué surge? Todo esto surge porque tenemos una administración en España descentralizada, con unas comunidades autónomas que han ido asumiendo cada vez más competencias, y en el momento en que se asumen las competencias más costosas y más importantes para la vida de los ciudadanos, que son sanidad, educación y servicios sociales fundamentales, pues hay que diseñar un sistema de financiación que permita financiar esos servicios a las comunidades. Hay que partir de que los recursos que tienen las comunidades para financiar todo esto son o ingresos propios o ingresos que proceden de recursos del Estado. Los ingresos propios han tenido muy poco recorrido y muy poco desarrollo. ¿Por qué? Pues porque el poder tributario, el poder establecer tributos reside en el Estado, según la Constitución, y los grandes impuestos que financian el Estado español, bueno, y todos los estados, son fundamentalmente el IRPF, el IVA, y en menor medida sociedades e impuestos especiales, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando ya el volumen de competencias se traspasa, pues lo que se hace es ceder el 50% de la recaudación de IVA, el 50% de la recaudación de IRPF y el 58% de impuestos especiales, que son los que básicamente gravan fabricación de alcohol, tabaco e hidrocarburos, se cede a las comunidades autónomas. Y además se les incrementa sus competencias normativas, de cara a que, si necesitan más recursos, pues puedan, dentro de ciertas horquillas, aumentar su el gravamen básicamente en el IRPF. Y si no los necesitan, pues rebajarlo, que es lo que ha hecho alguna comunidad, pues Madrid es la que ha destacado en ello, ¿no? Y todo esto se complementa con ciertos mecanismos compensatorios. Uno, el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, que lo que pretende es que en todos los españoles tengamos un nivel equivalente en la prestación de servicios sanitario, educativo y de servicios sociales, con lo cual se crea este fondo que viene a ser pues una especie de compensación a aquellas comunidades que no sean capaces de recaudar tanto. No haya grandes diferencias. Eso es. Y luego el otro mecanismo que se crea, y aquí es donde entramos ahora con el tema de la deuda, es el FLA, el Fondo de Liquidez Autonómica. El Fondo de Liquidez Autonómica es un mecanismo del Estado, podríamos decir, temporal y voluntario, que se concibe como una forma de que sea el Estado el que pueda acudir a los mercados financieros de deuda, es decir, a pedir préstamos al exterior. Cuando hablamos de mercados financieros y quien nos presta deuda, ¿quiénes son? Pues son el Fondo de Pensiones noruego, que tiene mucho dinero de los ahorros noruegos y necesita invertirlo, los fondos de los Emiratos Árabes y Qatar, que tienen dinero inversores por castigo. Que buscan hacer negocio, en definitiva. Inversores que buscan rentabilidad y cuando invierten en estados soberanos como el Estado español, lo que están buscando es seguridad, con lo cual pues no les importa el cobrar una rentabilidad fija
y no acudir a bolsa porque tienen asegurado pues, que más o menos, salvo que el Estado quiebre, lo va a recuperar. Que detrás ¿no? de ahí hay ciertas garantías. Claro, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que las comunidades autónomas evidentemente pueden acudir a los mercados financieros, es decir, La Rioja pues puede acudir al mercado financiero con más dificultad que el Estado español. Alguna vez lo ha hecho, ¿eh? No, y lo ha hecho, y lo han hecho todas. ¿eh? Pero quiero decir, esto se pensó como una forma de que fuera el Estado el que asumiera esa deuda de cara al exterior y luego se lo cedieran a las comunidades autónomas. Bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? Que esta deuda que tienen las comunidades autónomas con el Estado, que ha tenido que acudir a los mercados financieros, es lo que se va a condonar ahora en parte, ¿no? Entonces, claro, contrariamente a lo que decía la ministra en este corte que nos habéis hecho, esto no es condonar deuda de la hipoteca. Esto es que deuda que tienen las comunidades autónomas con el Estado pasa a tenerla el Estado con terceros, ¿no? Con lo cual, al final, la deuda se mantiene e incluso esa deuda tiene intereses. Intereses que calculando, yo he hecho unos números esta mañana, y si son 83.252 millones de deuda, contando una vida media de la deuda de 8 años y medio, que es más o menos el tiempo de devolución, me refiero, y el coste teórico en intereses, que muy bajo hoy en el Reino de España estaría en el 2,21, pues estamos hablando de 1.000... Es que he hecho papel, ya no me acuerdo. 1.800 millones. 1.840 millones, que por 8 años y medio son 15.600 millones de euros. Esto es lo que se va a incrementar, digamos, la deuda. Con lo cual, pues bueno, por lo menos que seamos claros y que no nos engañen. Y entonces yo creo que todo esto, pues al final, no. ¿Por qué se ha planteado? Pues se ha planteado porque Cataluña lo que pretende es un sistema fiscal similar al vasco o al navarro, que no deja de ser una singularidad, un privilegio, y para llegar a ese sistema lo que hay que hacer es eliminar la deuda que tiene, porque con ese sistema lo que pretende es recaudar sus propios ingresos. Incluso a diferencia de vascos y navarros ha llegado a decir que no se quiere hacer cargo de ningún gasto, lo cual en el ideario independentista tiene su lógica y su sentido. Yo aquí no quiero Estado. Claro. Si usted quiere estar aquí, pues págueselo usted. Por eso quiere pues, que se le dé el control de fronteras y, digamos, servicios públicos básicos y fundamentales que tiene que haber en Cataluña, ¿no? Pero aun contando que fuéramos a un sistema de cupo, porque sería lo menos malo de lo malo, ¿no? En el sistema de cupo en el que tuviera que recaudar tributos y parte dárselo al Estado, pues digamos, lo que pretende es que esa deuda no exista, con lo cual se queda limpia de polvo y paja con todos los gastos. ¿Que de dónde procede ese endeudamiento superior de Cataluña? Pues de todos los desmanes que ha hecho y de la irresponsabilidad que ha hecho. Pues yo he hablado de irresponsable y hasta de obsceno, porque claro, al final es que todos los gastos que supuso el proceso, las embajadas que va creando, todos los procesos, el gasto desorbitado que tiene en personal, asesores, gobierno, etcétera, etcétera, pues lo asumamos todos los españoles, ¿no? Lo ha dicho Garamendi en ese fragmento también, que se podría llegar a premiar a los que peor lo han hecho. Claro, claro. Entonces yo todo esto, mira, al final, y además el comité, se han creado varios comités de expertos y de sabios donde ha habido colegas, catedráticos de universidades en materia de hacienda pública, y además de todos los espectros ideológicos, porque aunque uno sea académico, pues siempre tiene su ideología, ¿no? Y todos han coincidido en que la quita de la deuda podía ser buena y habría que planteársela, pero en el marco de la reforma del sistema de financiación autonómica. Claro, claro. Y que ahí se podría hablar pues, de rebajar tipos de interés, aumentar el alargamiento de la deuda, periodos de carencia. Del sistema ya general. Claro. Teniendo en cuenta que hoy ya creo que el sistema, las comunidades autónomas tienen el nivel competencial pues como ya muy asumido, ya no se espera que haya muchos más traspasos de competencias, al menos de las importantes, con lo cual sí que ya podemos hacer números serios con los que veamos qué dinero necesitan las comunidades autónomas, qué dinero necesita el Estado y en base a eso establecer el sistema. Sin olvidarnos de que o cambiamos la Constitución y todo el marco normativo o al final el sistema tiene que partir de que los grandes impuestos que sostiene el sistema, que son el IRPF, el IVA, impuestos especiales e impuestos sobre sociedades, sirvan para repartirlos en la tarta entre las comunidades autónomas y el Estado. No me puedo poner de pie porque estoy aquí enganchado, pero lo has hecho muy bien, ¿eh? Bueno, pues sí, he pretendido ser claro. A ese análisis que ha sido perfecto, porque igual te hace falta. Le falta un componente, Pablo, que es el componente político. Claro. Bueno, es que sí, lo ha apuntado. Sí, esa es la cuestión. Yo venía con la idea de cabeza de, bueno, ¿qué puedo decir? Pues que esto es para analizar de un triple prisma. El político, el académico y el clave riojana. Sí. El académico ya lo he dibujado.
El político, pues el político también lo he dibujado, porque en el fondo, repito que esto no es sino un paso para conseguir Cataluña lo que pretende, que es un sistema fiscal propio. Y claro, luego estaría el plano riojano y local. Ahí, pues claro, ahí como riojano pues puedo decir, oye, es que si nos quitan deuda, que nos la quiten. Efectivamente, la gente nos interesa, pero que porque quitarnos deuda a los riojanos, catalanes o extremeños, es que esa deuda que tenemos la asumen toda, la mutualizamos. Absolutamente, Claro, efectivamente. José María. La cuestión está en que no es la política en sí mismo, sino que es el manejo político el que ya está desdibujando todo eso que académicamente y objetivamente es así como también lo has descrito, ¿no? Sí. Por supuesto el componente de Cataluña, pero es que ni siquiera ahora los catalanes están los más independentistas, aunque uno sea muy de derechas como Junts y uno sea de izquierdas como es Esquerra Republicana, ni siquiera se ponen de acuerdo, porque Junts lo que dice es que no 17.000 millones, sino que los 79 millones todo. fuera, borrón y cuenta nueva. Lo curioso es que que la deuda proviene evidentemente de que desde el año 2009, quiero recordar, el sistema financiero español no se ha modificado y han pasado Partido Socialista, Partido Popular con mayoría absoluta, que podía haberlo hecho perfectamente con mayoría absoluta. Entonces le y la reprocha ahora realidad mucho hubiera sido Mariano determinante para apoyar esto. Y luego el PSOE, es decir, no hay un interés en esto. De todas maneras, yo diferenciaría grandemente deuda del sistema de impuestos. ¿Por qué? Porque en deuda no sé si tiene razón el presidente de La Rioja, que ahora se ha salido un poco del carril ese de yo soy un poco un verso suelto, que no quiero el enfrentamiento, de pronto se ha salido. Bueno, es verdad que se ha salido pidiendo más dinero, pero Está bien. el sistema de financiación favorece claramente a La Rioja en estos momentos, a La Rioja y Cantabria. O sea que no vayamos a remover demasiado el saco y nos tenemos piedras sobre nuestro propio tejado. Cantabria y La Rioja son en estos momentos los que mejor están financiados de todas las comunidades. Desde luego, mucho menos que las de Valencia, que ha gastado lo que ha gastado. Por habitante, ¿no? Por habitante. Sí, bueno, en el conjunto general, vamos a escuchar... La Rioja está muy pero beneficiada. La Rioja tiene vino, universidad, pero no tenemos tranvía, es decir, no tenemos comunicaciones. Vamos a escuchar, Vamos a escuchar precisamente la declaración del presidente del gobierno riojano, Gonzalo Capellán, que esta mañana, José María, que esta mañana ha comparecido precisamente y tenemos ese testimonio, cuando decía Javier, está bien que pida más, decía también José María, ha pedido más, esto es lo que ha dicho el presidente. No es equitativo y no es justo y perjudica los intereses de los riojanos. Si se hiciera un reparto justo o una condonación, insisto, mal llamada condonación, pero iba a seguir refiriéndome a condonación porque es como se plantea, equitativa, justa, de la que nosotros proponemos, a los riojanos nos correspondería no 448 millones de euros como se ha planteado, sino exactamente 747 millones de euros. Es decir, tendrían que quitarnos o condonarnos 299,9 millones de euros más. Y desde ese cálculo, por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer sobre este documento, como hacemos siempre de manera propositiva para enriquecerlo y mejorar el documento al Ministerio, es plantear que La Rioja necesita, obviamente, una corrección para que haya un trato igualitario, un trato justo a los riojanos y se nos quiten 747 millones de euros. Y como decíamos hace un instante, recordando la frase que se atribuye a Josep Pla cuando fue a Nueva York y vio las luces y vio aquel despliegue extraordinario en el siglo pasado, dijo, ¿y esto quién lo paga? ¿Y esto quién lo paga? ¿Esto quién lo va a pagar? María Ángeles. Bueno, empezando por el final, a mí me parece bien que el presidente de la comunidad priorice los intereses de La Rioja por cualquier otro interés. Eso me parece que es lo que debe hacer. Segundo, me parece una buena estrategia, porque ahora los ha puesto, o sea, no es no por no, es que yo ahora te estoy pidiendo, por lo tanto la pelota está en tu tejado, está en el tejado del otro. Con lo cual, es una buena estrategia. Y a lo que me refería con el titular antes que nos has pedido es oportunidad política. No es equitativo y no... Perdón, sí. Oportunidad política, lógicamente, porque el PSOE lo está haciendo, pues básicamente porque lo necesita para mantenerse en el poder.
desde luego, los catalanes, oportunidad política, porque van a conseguir parte de lo que queríamos, de lo que querían ellos. Y la derivada, perdona, la derivada política que apuntaba José María, que en la hoja de ruta de las reclamaciones pero después está la consulta. Claro. Se está cumpliendo la hoja de ruta. Amnistía, fiscalidad, consulta. Hemos pasado de que ellos decían que le robaba a España a que resulta que son ellos los que están robando, literalmente, o sea, sin más. Y digo que socialmente inoportuno, primero, porque no es el tiempo. Es decir, lo primero que habría que hacer es cuánto se tiene que gastar cada comunidad. O sea, estamos empezando por el final. Claro. ¿Cuánto se tiene que gastar cada comunidad? Y de eso, ¿cómo lo vamos a valorar? Claro. Plantear una reforma general. Y una cuestión fundamental que me parece socialmente ya un poco escandaloso. Es decir, nosotros, con nuestros impuestos, aunque no seamos conscientes los de la calle, pero va a ser así, con nuestros impuestos vamos a pagar las embajadas que tuvo Cataluña. Claro. Y a mí, pues, ¿qué quieres que te diga? No creo que tenga que pagar nada que una comunidad haya hecho mal. Quien lo haya hecho mal tendrá que tener una penalización. Sí, está claro. Entonces, eso me parece que socialmente no es... Y explicárselo a sus ciudadanos. Claro. No decir que es que estamos infrafinanciados o... Claro, todo el problema viene en el tema de las balanzas fiscales. La balanza fiscal que establece Cataluña es que da al Estado, es decir, da a Madrid, porque ellos hablan de Madrid, no del Estado, dan a Madrid más dinero del que supone financiar los servicios que tiene el Estado allí, ¿no? Entonces, por eso pretenden un sistema, pero claro, se olvidan de que somos hoy por hoy un Estado y que rige un principio de solidaridad entre las regiones. Y vamos, pues lo mismo que en las familias, pues si un hijo tiene más que otro, pues tratas de compensarlo. Pero el principio de solidaridad que debe existir tiene que tener un límite. Es decir, si tú te gastas el dinero a lo loco... No, por eso digo, claro. Tendrá que responsabilidad. Tendrá que haber unas normas que todo el mundo tenga que cumplir. Ellos no tienen esa solidaridad con nosotros porque ellos lo que quieren es estar solos e independientes, ¿no? Javier, ¿alguna consideración más? Sí, voy a darle una patada a la mesa porque... Venga, dale. ¿Qué queremos? ¿Esto que estamos discutiendo o lo que defienden otros? Podemos invadir Cataluña. Podemos invadir Cataluña y a ver qué problemas se pueden generar, ¿no? Porque estas son las opciones que hay. O esto que estamos hablando. Sí. O esto que estamos hablando o invadir Cataluña. Sonríe porque no te lo compro. Bueno, es una patada a la mesa, pero yo creo que te ha faltado mesa. Es una patada al aire, yo creo, en ese sentido. No. Bueno, desde luego. No, pero entendemos. Se entiende perfectamente lo que has dicho. Se entiende. Hombre, yo no sé si hay un 155 económico. Pero es cierto que si alguna de las comunidades, digamos, se desmadrara de manera tan absoluta que hasta los propios, digamos, servicios sociales, todo lo que están asumiendo, cayeran en declive, a lo mejor habría que intervenir de alguna manera. Claro. El Banco Español lo puede hacer. Lo puede hacer. ¿Cabría ese 155? Bueno, a lo mejor ya no habría que decir el 155 porque recordaría al anterior 155 que aparentemente no funcionó mal, y desde el PP y el PSOE evidentemente también lo apoyó, luego ha venido lo que ha venido y ya pues esa historia ya suena un poco a naftalina. Es cierto que en el ideario de Junts y de Esquerra Republicana y también del partido de extrema derecha que les ha salido a Junts, porque también son independentistas, pero yo creo que en estos momentos, el otro día había una encuesta en Navarra que más o menos burlando se podía decir que la gente sentía lo vasco sentía como propio, evidentemente. Yo me siento navarro y me siento también del patrimonio de lo vasco, no hablo euskera, pero bueno, porque no me lo enseñaron, porque si no lo hubiera aprendido encantadamente. Vamos, además ahora sería un elemento de no distinción frente a quienes exhiben la bandera del euskera como un arma independentista en vez de como un arma de pura comunicación, ¿no? Pues decía que había mucha gente, partidarios de la integración de Navarra en Euskadi, pero el 70 y tantos % votarían que no la integración. Es decir, que en Cataluña el sentimiento de independentista se ha visto que ha sido un fogonazo que no ha dado frutos y que encima está dando muchos problemas. Y encima ahora hay un gobierno socialista. Bien es verdad que es un gobierno socialista que está mediatizado por Esquerra Republicana de Cataluña. Sí, que en ocasiones parece que el presidente de la Generalitat
es otro, o sea, que Sí, no es Salvador Illa. Sí. Y Sin el embargo, presidente Salvador Illa, Illa está hay siendo que recordarlo. muy reivindicativo, pero no pierde de vista que somos un Estado unitario. Por eso Esa Javier es la lleva razón si la situación sociológica catalana hoy fuera la de hace 4 o 5 años. Pero es que hoy no es esa. No es esa. Hoy todo esto se debe a que Pero Pedro no es esa- Sánchez no es esa quiere seguir en porque- la Moncloa y tiene que estar a lo que le pida Junts. Pues porque hoy ya hay estudios y hay encuestas donde hoy la sociedad catalana mayoritariamente no es independentista. Pero porque Y te voy a se decir le ha una cosa, ido, si lo se ha ido fuera, yo concediendo... creo que habría que articular sistemas pues para que se sintieran a gusto y nos sintiéramos a gusto todos, porque yo creo que en un escenario independentista ni ellos se sienten cómodos ni nosotros. Yo al menos no me siento cómodo con alguien que me está diciendo que le estoy robando y que no quiere estar conmigo. Pues a igualarme, a Pronostico que habrá consulta. ¿Eh? Que pronostico que habrá Claro, consulta. claro. Es que es el siguiente punto. Yo es el siguiente punto. No sabemos sé, cómo ni cuándo. No estoy muy convencido ¿Tú crees que no? de que vaya a haber una consulta. En todo caso, bueno, ¿Vinculante la o no? posibilidad de que haya, Nah, claro, la esa posibilidad es de que haya otra. una consulta, Sí, pero no yo un creo que es referéndum que para la igual no es independencia. la Eso es. solución. No, pues la posibilidad de que haya una ¿Consulta o consulta, referéndum? ¿De qué una estamos consulta, hablando? Consulta. pero no un Consulta. pero no un referéndum para la independencia, eso está claro. El referéndum para la independencia, evidentemente, Europa no lo permitiría. No sé si... Tampoco nuestra Constitución lo permite. Ya, sí, pero Europa no lo permitiría. No, pero Europa Ahora, no lo va a una, permitir. una consulta. Yo creo que en estos momentos los partidos independentistas no desean una consulta en absoluto. No quieren tienen lo que- las encuestas a favor. La ¿no? mejor consulta que Pierden, tienen claro. ellos son sus 7 votos en el Congreso. Claro, Sí. Esa es la consulta. No necesitan una consulta. Mientras mantengan 7 votos, no necesitan consulta. Mientras sus 7 votos sean necesarios. Claro, por eso, pero entonces, ¿de qué sirve que salga en una consulta que el 51% o el 50,01% quieren esto si tiene solo 4 votos en esto? No, Nada. lo que les sirve son los 7 votos que tienen, que se lo están Sí, haciendo. el que mejor ha jugar y definido la empezar. situación fue Aitor Esteban cuando dijo que el PNV a lo largo de toda la historia de la democracia había sido siempre influyente, pero que ahora es decisivo. Y ese es el tema, vamos, y Sí. lo dijo de sí mismo, pero eso Sí. es aplicable a Junts. Y lo ha ejercido, ¿eh? Y lo ha ejercido. Lo ha claro. ejercido. Lo ejerció incluso en la moción de censura. Claro. O sea, que Pero fue una todo eso sorpresa. es porque no están las normas claras desde el principio y porque, entre otras cosas, el Senado, que se tendría que haber usado para debatir todas estas cosas, tampoco es una Cámara que sirva para nada. Entonces, como las normas las tendrían que cambiar, las normas, digo, económicas, tal, todo eso se tendría que hacer de manera que fuera igualitario para todos. Si se hiciera un estudio académico, el sistema electoral español no se Vale. haría como se ha hecho ahora. Sí, sí, Pero eso ahora está es claro. imposible cambiarlo. Bueno, imposible. Imposible cambiarlo. Ni hay fuerzas de esto y eso sí que provocaría una exacerbación del elemento nacionalista porque es un elemento sentimental. La política frente al sentimiento gana el sentimiento. Siempre. Sí, 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 gana eso el siempre. Tenemos que detenernos aquí por un instante, ¿eh? Después de que Javier, efectivamente, la mesa no sé si la ha sacudido, pero un poco el guión del programa sí que lo ha llevado a otro lado, que es, en el fondo, el que subyace en todo este momento que vivimos, porque a pesar de que el Ejecutivo quiera hablar de una cuestión general de las comunidades, ¿por qué no lo han hecho antes? Si era tan bueno, ¿verdad? Si esto era tan bueno, ¿por qué no lo han hecho antes? Claro, lo que Pablo? pasa es que hay que pensar que muchas de las cosas que tenemos, pues la ley electoral, el sistema del concierto y convenio, o sea, el concierto vasco y convenio económico navarro, hay muchas cuestiones que bueno, que yo puedo discrepar desde el punto de vista académico de las dos, pero que hay que retratarlas al momento en que se aprobaron. Se aprobaron en un momento en el que se necesitaba el consenso y donde se trató de atraer en la transición al consenso a todo el espectro político. Entonces todo el mundo tuvo que ceder. De todos los Claro, territorios. el concierto económico del convenio navarro, con perdón de José María que lo tengo a la izquierda, pues son un privilegio y una singularidad que no tiene ni medio pase. Con la Eso, particularidad precisa... de Eso que- también es medieval, ¿eh? con la- Pues, con la- eso no, no, también es medieval, medieval, con eso la también es particularidad feudal. de que la naturaleza jurídica del concierto no tiene nada que ver con la naturaleza jurídica del convenio, porque el convenio es una negociación principal, según fue esto, y el otro es una concesión. El concierto es una concesión. O sea que la naturaleza jurídica diferencia Navarra del País Vasco. Sí, Pero eso es ese distinto, pacto es se distinto. hizo por lo que se hizo. Tenemos que hacer una pausa y volvemos de inmediato, ¿eh? Con asuntos locales de Logroño, con un abrazo también a los vecinos de Viguera que seguro que nos ven y que están viviendo días de mucho sobresalto. Hasta ahora.
Gobierno de La Rioja.